a trap. Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí estaré realizando un degradé sombreado bastante oscuro utilizando solo los peines especiales 0.5 y 3.16. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía. Vemos como la estoy marcando aquí más o menos a 2 dedos de la oreja y con bastante caída en la parte de atrás, ya que este tipo de corte y este tipo de cabello hacen que luzca mucho mejor dándole este estilo con esta caída hacia atrás. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar el peine especial 3.16 o el peine 1.5 con la palanca abierta, más o menos con un grosor de 1,5 dedos, y lo vamos a estar pasando con un balanceo hacia afuera, es decir, un cuchareo, ya que de aquí voy a estar puliendo y de aquí voy a estar uniendo con el largo del cabello de los laterales. Es decir, esta franja que estoy marcando con el peine 3.16 va a ser mi guía para unir y para degradar. En este tipo de cortes mi recomendación es pasar siempre en la parte de atrás, pasar la franja un poco más ancha. No por lo complicado, sino que a lo lejos el corte en la parte de atrás se vería mucho mejor. Y bueno, el segundo paso es pasar la cero abierta más o menos con un grosor de medio dedo, utilizando mucho cuchareo, ya que aquí se va a estar uniendo con el 3.16 que pasamos primero, utilizando el peine especial 0.5, como ya lo veremos. De igual forma estaríamos pasando el cero abierto un poco más ancho en la parte de atrás también. Y bueno, para eliminar la línea de la cero abierta, como siempre les explico en los videos anteriores, voy a estar pasando la cero abierta con la palanca a la mitad. Esta vez le estoy pasando con la cero a la mitad, ya que este tipo de cabello es muy fácil eliminar las líneas de la cero. También, como les he mencionado antes, para eliminar mucho más rápido y fácil la línea de la cero, es preferible pasar las esquinas de la máquina, ya que se obtiene mucha más precisión a la hora de pasarla. Y como ven aquí, que no la he cerrado totalmente, pero ya tengo la línea casi eliminada. Aquí ya cerré la palanca completa, pero como vemos ya la línea está completamente eliminada, entonces la cierro completa para eliminar los detallitos mínimos que quedaron, utilizando también más que todo las esquinas. Bueno, este ya sería el paso más importante, ya que vamos a estar uniendo la cero abierta con el 316
utilizando el peine 0.5. No vamos a estar utilizando el peine 1, entonces hay que pasarlo con mucho cuidado. Lo que hago yo aquí es abrir la palanca completamente y pasar únicamente a las esquinas de manera muy inclinada, pero solo las esquinas de la máquina. También no les recomiendo que afinquen mucho la máquina, ya que en esta parte el cabello aún sigue siendo largo. Entonces si afincamos mucho la máquina, vamos a subir el corte y vamos a dañar lo que queremos hacer. Como ven aquí, utilizando solo las esquinas de la máquina, se pueden utilizar las dos esquinas siempre y cuando sea necesario. Y también, si es necesario el juego con la palanca, pueden subir y bajar. Depende el tipo de cabello del cliente y depende el tono oscuro que le vayan a dar al corte. Esta es una técnica que yo lo utilizo mucho en estos cortes, ya que es muy rápida, para mí es muy sencilla también, y le puedo dar un tono muy oscuro, el tono oscuro que yo le quiera dar. También tengo un video en mi canal donde realizo un corte más o menos como este, pero utilizando solo el cero abierto y el peine 316. Una técnica mucho más avanzada que es muy complicada a la vez, pero lo importante es que es una técnica súper rápida. Entonces, una vez que se domina esa técnica, ya podemos hacer los cortes mucho más rápido. Y bueno, el último paso para terminar de unir lo que es el degrade con el largo que ya tienen los laterales, voy a estar pasando nuevamente el peine 316 con la palanca abierta, utilizando mucho aún más el cuchareo y no tan afincado, solo sobre la línea que vemos ahí, en esa diferencia entre el degrade que acabamos de hacer y el largo del cabello de los laterales. Y si ustedes le quieren dar a su corte algo más pulido, pueden pasar también el peine número 2 o el 3 y así le bajan el volumen al cabello. Pero bueno, ese es al gusto del cliente o al gusto de ustedes. Y bueno, de esta manera concluyo el video tutorial de hoy. Los dejo con el resultado. Espero que si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.